Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Y vais a ver que esto tiene bastante que ver con lo que escuchábamos esta mañana en la clase, en uno de los aspectos. Ya me diréis cuál. Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Todos tenéis ya? Dice la palabra del Señor, dijo el Señor a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pues dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor y nos vamos a encomendar al Señor en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos has dejado, Señor, para que podamos leer, Señor, y acordarnos aquí en la tierra. Pedimos, Señor, tu bendición y tu guía en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pero decía que tenía mucho que ver esto que hemos leído con lo que hemos escuchado esta mañana en la escuela dominical acerca del evangelismo. Esta mañana se nos animaba, ¿no?, a través de varios personajes, de que no debemos de tener temor cuando compartimos el evangelio. Y así nos lo dice el Señor. Y así se lo dijo el Señor tanto a Moisés, a Gedeón, a Pedro, a Pablo, a tantos otros que el Señor ha usado. No tengáis temor, yo estoy con vosotros. Yo estaré con vosotros, yo te mando. Yo pondré mis palabras en tu boca. Si yo estoy con vosotros, ¿quién contra vosotros? Pero también el Señor nos advierte que el mundo nos va a aborrecer. Dice, si a mí me ha aborrecido, a vosotros también lo va a hacer. En esta porción, Cristo nos habla del odio. Porque el odio es la característica y el espíritu del reino del diablo, así como el amor es el espíritu y la característica del reino de Cristo. Son dos conceptos enfrentados, son lo opuesto. Amor, odio. Es lo opuesto. La característica principal del reino de Cristo es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor viene de Dios. Es la característica principal. Pero la característica principal del reino del diablo es el odio. Y así se demuestra desde el principio, desde el origen del hombre. Cuando Dios puso aquí al hombre, Adán y Eva, sus hijos. ¿Os acordáis de lo que pasó con ellos? De Caín y Abel. El odio que nació en el corazón de Caín
cuando Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, que escogió de lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo, de lo mejor que él tenía, y se lo ofreció al Señor. Muchos creen que seguramente lo hizo porque estaba obedeciendo el mandato del Señor en cuanto a los sacrificios, de ofrecer un cordero, sacrificio cruento. Y Caín, aparte de que no hizo eso, no ofreció un sacrificio así, hizo que escogió de lo que tenía, del fruto. Abel se dedicaba a ser pastor y Caín se dedicaba a cultivar la tierra. Y él trajo no de lo mejor incluso de la tierra que podía haber escogido, sino de lo que tenía. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y el corazón de Caín se ensañó contra su hermano. Pero Dios le habló, ¿os acordáis? Dios le dijo, ¿por qué te pones así? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Pero el odio se había apoderado del corazón de Caín y mató a su hermano. La característica principal del reino de Satanás, el odio, la maldad. Sobre todo en contra de todo lo que viene de Dios, de todo lo que pertenece a Dios. ¿Por qué es así? Porque todo lo que viene de Dios, porque Dios mismo nos hace darnos cuenta de lo pecadores que somos. Podemos vivir, o el mundo vive muy feliz, con su cabeza escondida como la avestruz, debajo de la tierra, obviando su condición de pecador, su condición de que no es una buena persona, su condición de que el amor que ellos tienen el uno por el otro no es como debería ser. Y entonces cuando escuchan la palabra de Dios, cuando el mundo escucha lo que Dios quiere, cuando el mundo escucha lo que Dios dice que son, que éramos, surge ese sentimiento en su corazón. Porque les recuerda dónde estábamos, dónde están y cuál es su destino. En 1 Juan 5:19, la Biblia nos recuerda de que el mundo está bajo el maligno. Y éste ha cegado el corazón de ellos, ha cegado su entendimiento. También lo dice en 2 Corintios 4:4, que el entendimiento de los incrédulos está entenebrecido. Porque Satanás así lo quiere. Satanás odia a Dios y ha puesto en el corazón del hombre el odio contra Dios. Y así empezó en Génesis 3, con la caída del hombre. En el principio no existía odio, sino amor. En el principio no existía odio, sino amor. Ahora, hay tres grupos de personas a los que el mundo dirige su odio, a los que hemos leído aquí en este pasaje en Juan capítulo 15. Primera, vamos a destacar que el mundo presenta su odio o muestra su odio a los verdaderos discípulos de Cristo. Y digo verdaderos discípulos de Cristo, porque hay muchas personas que se dicen discípulos de Cristo. Muchas personas se consideran cristianos y dicen que son cristianos, pero no se comportan como tales. A ellos, el mundo no muestra su odio, sino que les muestra a los verdaderos discípulos de Cristo. El versículo 18 dice, si el mundo os aborrece. Y el versículo 19 dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo dice esto a sus discípulos justo después de decirles que les llama amigos y que se amaran los unos a los otros. Así quizá no parece tan dramático que el mundo nos aborrezca. ¿Y qué? El Señor nos ha llamado amigos. El Señor nos ha llamado amigos. Nos acordamos de los versículos que leímos esta mañana. Yo estoy contigo. No te mando yo, más es el Señor que está con nosotros que todos ellos que están contra nosotros. Además, cuán necesario se convierte que pongamos en práctica lo que el Señor nos pide, su mandamiento, que nos amemos unos a otros.
¿Cuán necesario se convierte esta petición, este mandamiento del Señor para cada uno de nosotros? ¿Ya somos aborrecidos del mundo? ¿Cómo pues vamos a también aborrecernos los unos a los otros, los hijos de Dios? Es necesario, es imperativo que entre nosotros no hayan odios, no hayan aborrecimientos. A veces los hay. En la propia iglesia de Cristo. Gente que se aborrece. Gente que no se puede ni ver. Qué triste es eso que ocurra en la iglesia del Señor. No hemos sido llamados para aborrecernos unos a otros, sino para amarnos unos a otros. Ya el mundo nos aborrece por quién somos, por el nombre que llevamos. Es más, el mundo va a demostrar un verdadero odio. No será una simple indiferencia o una burla o un mero desprecio, no, será un verdadero odio, será ir en contra abiertamente. Será ir en contra abiertamente de aquellos que se llaman cristianos y actúan como tales. Todo a lo que Dios bendice, el mundo se dedica a maldecirlo. Todo lo que Dios bendice, el mundo se dedica a maldecirlo. El versículo 20 dice que los perseguirán. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. También dice que si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso se puede entender de dos maneras. Hay gente que guardó la palabra del Señor, y aquí están los discípulos que la estaban guardando, eran los pocos. Pero también se refiere a que nadie de toda la gente que escuchó guardó su palabra. Antes, al contrario, iban detrás de él, Señor. En alguna ocasión el Señor se lo dijo, porque os llenáis vuestro estómago. ¿Os acordáis cuando el Señor alimentó a los 5.000 y después a los 4.000? Les dijo, venid detrás de mí porque os habéis llenado vuestro estómago, pero mis palabras no están en vosotros. Hay unas causas principales de este odio. En primer lugar, que no somos del mundo. El Señor nos ha sacado de este mundo. No somos del mundo, no actuamos igual que ellos. En 2 Corintios 6:15, el apóstol Pablo nos recuerda qué comunión, qué compañerismo puede tener un hijo de Dios con uno que no lo es. ¿Qué compañerismo puede tener? No pueden tenerlo. Ya no somos del mundo, Cristo nos escogió. Hemos sido puestos por luminares en este mundo y les recordamos constantemente. Cuando abrimos nuestra boca para compartir el Evangelio, si nos callamos y pasamos desapercibidos, no pasa nada. Nadie se ofende. Nadie siquiera te dice nada. Están contentos porque tú estás callado. No les recordamos realmente su condición, su situación, su destino. Pero el Señor nos ha puesto por luminares en el mundo. Y allí donde está la luz, alumbra lo que hay a su alrededor. Muestra, hace evidente la situación. Si tú apagas esa luz, no se ve nada. No hay evidencia de lo que hay. Todo el mundo es contento. Todo el mundo está feliz. No pasa nada aquí. Todos somos iguales. Pero cuando esa luz está brillando, cuando esa luz está alumbrando lo que tiene que hacer, entonces se hace evidente lo que hay en el corazón del hombre. No somos del mundo. Por lo tanto, todos aquellos que están, a su parecer, en su contra, pues no son queridos, no son aceptados. Eso de la tolerancia es hasta cierto punto. Somos tolerantes con todos aquellos que piensan igual que nosotros. Pero todos aquellos que piensan diferente, en el sentido que creen en Dios, esos no son tolerantes. Nos tachan a nosotros de intolerantes y no quieren saber nada. No somos del mundo, no pertenecemos a su grupo. Segundo lugar, porque pertenecemos a Cristo. Porque pertenecemos a Cristo. Versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. ¿Cuál es nuestro nombre más común, más reconocido? Cristianos. Cristianos. Una persona que se llama cristiana es que porque cree en Cristo
como Salvador. Una persona que realmente es un verdadero cristiano es aquel que sigue a Cristo en todas sus enseñanzas. Cree a Cristo en todo lo que Él hizo, que Él nació de una virgen, Él estuvo aquí en la tierra sin pecado, Él subió a esa cruz y Él murió, pero que también resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Un cristiano dice y piensa esto y actúa como tal. No puede ser un cristiano de otra forma. Un cristiano cree esto de Cristo y predica esto de Cristo. Un milagro, que Cristo nació de una virgen. ¿Quién se puede creer eso? Científicamente, ¿quién puede demostrar eso? Que vivió sin pecado, sin engañar a nadie, que vivió, y después lo veremos más adelante, con los hechos que Él hizo, que murió en una cruz, bueno, eso sí es creíble, pero que después resucitó. Eso son fantasías. El otro día, ayer creo que fue, leí en el periódico acerca de, no sé si os acordáis de un jugador de Barça que se llamaba Rivaldo. Algunos os sonará. Leía que se había convertido. Dice, lo mejor que me ha pasado en este mundo no ha sido ser el mejor jugador del mundo, sino haber conocido a Cristo. Bueno, yo me alegro por él que se ha convertido a Cristo y que él haya entregado su vida a Cristo de verdad. Pero los comentarios que habían detrás de la noticia, después de la gente, que cuando tú lees una noticia puedes hacer comentarios, ¿no? Pues se metían con él por su fe. Porque ya no estaba en el mundo. Porque estaba diciendo que él creía en Cristo, en el Cristo resucitado, que Cristo había cambiado su vida. Imaginaos la cantidad de gente que lo aclamaba en el Camp Nou cuando marcó ese gol que clasificó al Barça para la UEFA, para la Champions, el último partido. Todo el mundo gritándole, alabándole, y porque ahora dice que es cristiano, hará todo al contrario. Porque no somos del mundo, porque pertenecemos a Cristo. En tercer lugar, porque no conocen al que me ha enviado. En realidad, todo este odio viene por el desconocimiento de Dios. Porque el mundo no quiere conocer a Dios. Y es un desconocimiento voluntario. Es un desconocimiento voluntario, no es un desconocimiento de que nunca he visto nada, nunca nadie me ha dicho nada, nunca me he dado cuenta de nada. No, el apóstol Pablo en Romanos dice que no tiene excusa. La creación es una evidencia enorme, palpable, para todos aquellos, para todo, ¿no? Para cualquier persona, que hay un creador detrás de toda la creación. Es imposible que la evolución sea cierta. Es imposible que un ser, un cuerpo, haya generado un ojo para ver lo que hay delante, para poder desplazarse, para poder moverse en el mundo, sin un nervio ocular que lo una con el cerebro. ¿Para qué quiere un cuerpo, un ser, un nervio ocular si no tiene ojo? ¿O para qué quiere un ojo sin un nervio ocular? Tiene que salir todo a la vez. ¿Qué milagro hubo allí que un día un bicho, un ser, le salieron ojos? O tradujo las pestañas que tendría o los bigotes que tendría para palpar, como los insectos, en ojos. ¿Qué milagro ocurrió allí? Un pez cuando sale fuera del agua se muere, se ahoga. ¿Qué milagro ocurrió allí que después de tantos intentos y tantos suicidios de peces, uno al final pudo respirar? Miles y miles de años haciendo pruebas los peces para salir del agua, y al final el cuerpo descubrió que tenía que convertir las branquias en pulmones. Las mutaciones que llaman los científicos se sujetan a clavos ardiendo y dejan en el aire tantas explicaciones, tantos millones de especies que deberían de haber entre una especie y otra hasta que evolucione y cambia totalmente. No existen. Las evidencias geológicas, las evidencias fósiles
no muestran cómo hay tantos pasos entre una especie y otra especie. En teoría están conectadas según ellos. La creación es una evidencia enorme, terrible, que está cayendo sobre la humanidad. Y ellos han decidido olvidarse de Dios, desconocer a Dios, como leemos en Romanos 1. El hombre prefiere dar la gloria a otras cosas. Esos 3 motivos. No somos del mundo porque pertenecemos a Cristo y porque no conocen al que ha enviado a Cristo, al que nos envía a nosotros ahora, porque no conocen a Dios. Por eso el mundo nos odia. También, en segundo lugar, el mundo odia a Cristo. Y el Señor nos lo dice. El mundo os odiará a vosotros porque me odió a mí antes de vosotros. El siervo no es mayor que su Señor. Este odio es perverso, ya que no tenían ninguna razón para odiar a Cristo. Ahora no debemos de confundirnos, volviendo a nosotros, de que les demos motivos para odiarnos. O sea, si tú te sientes odiado por alguna persona en el mundo, a que le has testificado, quizás a algún amigo tuyo, un día te atreviste a compartir el Evangelio y esa persona cambió su actitud contigo, o un familiar, un padre, un hijo, un hermano, una hermana, y tú le compartiste el Evangelio y esa persona te odia. Ahora no te quiere hablar, no quiere saber nada de ti. Ten cuidado, que sea realmente porque le has compartido el Evangelio y no sea por otro motivo, que tú te has portado mal con esa persona. No tomemos esa excusa, sino que realmente sea porque hemos compartido con ellos el Evangelio. Que nuestra actitud con esas personas, nuestro testimonio, sea correcto delante de esas personas. Que no nos sintamos avergonzados cuando hablamos con esas personas. Si realmente nos aborrecen, que sea por el Evangelio. Y no sea porque, como hacían esos fariseos, que hablaban de la ley y ponían esas cargas a los judíos de la ley para que ellos las cumplieran y ellos no estaban dispuestos a hacerlas, como les decía el Señor. El Señor les decía a los judíos: todo lo que os dijeran que hagáis, hacedlo, pero no hagáis como ellos hacen, que no quieren hacer lo que os dicen que hagáis vosotros, sino que realmente nuestro testimonio delante de las personas, delante de la sociedad que nos rodea, delante de nuestra familia, sea como corresponde a cristianos. Esa es una de las maneras más eficaces para testificar. Es como nuestra tarjeta de visita. Tú das tu tarjeta de visita como cristiano cuando estás delante de alguien. Cuando estás delante de alguien en la cola del supermercado. Estás ahí en la cola del supermercado y estás quejándote de que va muy lenta la cajera, o de que se te ha colado o de que pueden pasar tantas cosas, y nunca sabes si al día siguiente la persona que está detrás, o dos personas detrás que te está observando, te la vas a encontrar cuando repartas un folleto. Y te va a decir: mira, Esther, el otro día estaba quejándose en el supermercado, en lugar de estar tranquilo y paciente, y tener paciencia con la cajera que es nueva y no sabe todavía cómo funcionan las cosas, se le ha acabado el papel, ha perdido la tarjeta de cliente del delante, y ahora me está dando un folleto de la Biblia. ¿Qué es esto? Es tan importante nuestra tarjeta de visita. Allí donde quiera que estemos, nuestro testimonio sea el correcto. Que lo que critican de nosotros como de malhechores no tengan razón, sino después den la gloria al Señor. Cuando les presentamos el Evangelio: realmente, yo sabía que tú eras diferente. Aunque nunca les hablaste del Evangelio y os habíais cruzado por la calle, o habíais coincidido en el autobús, en el metro, vais juntos al trabajo quizás, y aunque nunca hayáis hablado, pero un día le das un folleto: yo sabía que tú eras diferente, por tu manera de mirar a la gente, por tu manera de responder o de saludar o de ceder el paso a las personas. Ahora entiendo por qué tú eres así. Pero no existía ningún motivo para odiar a Cristo. ¿Qué motivo podía haber para odiar a Cristo? Dice el versículo 22: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Y qué es lo que estuvo enseñándoles el Señor
a toda la gente que se acercaba a él: venid a mí y yo os haré descansar. ¿Cuáles fueron las enseñanzas del Señor para todo el pueblo? ¿Tenían acaso alguna razón para odiarle? Él les habló la verdad. Les habló en todo momento lo que el Padre quería que les dijera. Les habló sinceramente. No les engañó a ninguno de ellos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el versículo 24 nos habla de las obras de Cristo. ¿Qué motivo tenían para odiar a Cristo? Por sus obras. ¿No había sanado él a enfermos, a paralíticos? ¿No había él perdonado los pecados de la gente? ¿No había él hecho milagros de multiplicación de comida cuando estaban todos hambrientos, tenían que volver a sus casas después de escuchar el sermón? Y el Señor los alimentó de tal forma en abundancia que sobró toda esa comida. ¿No resucitó a personas? Leemos de 3 en los evangelios, y cuántos más quizás el Señor resucitó. Era reconocido por todos como un maestro. ¿Cuántos no acudían al Señor? Señor, ven a mi casa que mi siervo está enfermo. Señor, ven a mi casa que mi hija se muere. O aquella otra mujer que tocó el manto del Señor para ser sanada. ¿Cuántos no salían a la calle cuando el Señor venía? ¿Cuántos ciegos no fueron curados? No tenían ningún motivo para odiar al Señor. Y así lo dice el Señor, pero para esto, para que se cumpliera lo escrito en la ley del siglo 25, sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Vemos que todas esas personas que estuvieron aclamándole en la entrada triunfal en Jerusalén, después desaparecieron o se juntaron para pedir su crucifixión al día siguiente de esta noche que estamos leyendo. Y aquí el Señor les está avisando: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sin motivo. Sin motivo. Está a punto el Señor de ser entregado y les está avisando a sus discípulos. El mundo también, en tercer lugar, odia a Dios Padre. Versículos 23 y 24. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y al final del versículo 24 dice: pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El odio a Jesucristo comporta siempre el odio a Dios. Primera de Juan 2:23. El mismo apóstol Juan, al final de sus días, escribiría estas palabras: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El odio a Jesucristo comporta siempre el odio a Dios. Dios fue quien mandó a su Hijo. Dios fue quien lo mandó. Si tú odias a aquel que ha sido enviado, pues también lo estás odiando a aquel que lo ha enviado. ¿Por qué lo odias? El mundo no puede negar la existencia de Dios. No puede negarla. Y le gustaría que no existiese. Tiene un problema el mundo, que no puede negar la existencia de Dios, aunque le gustaría que no existiese. Por lo tanto, lo odia. Odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Y hemos leído al principio la causa de ese odio, porque Satanás odia a Dios. Ya ha puesto ese odio en el corazón del hombre, con engaños, con mentiras, pero ahí está, ese odio que el hombre se quiere aferrar a él. Ahora, como conclusión, ¿por qué esto es así? No quiero ahora con estas palabras desanimarnos y darnos más temor de que pudiésemos tener cuando vamos a compartir el Evangelio con alguien. Josué nos está animando a la escuela dominical a compartir el Evangelio. Y esta mañana escuchábamos de que no tenemos que tener temor, el Señor nos envía. Y esta mañana Marc está diciendo: el mundo nos va a aborrecer si compartimos el Evangelio. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, el Señor nos lo dijo así. Y
podemos ver que el Señor está por encima de todo. Él ya nos avisó. El Señor no nos dijo esto para desanimarnos, sino todo lo contrario. Vemos aquí por estas palabras que esto no es una sorpresa, no es un resultado inesperado, que el Señor quizás pensaba que ahora que yo voy a subir a la cruz, voy a dar mi vida por todos los pecadores y después voy a resucitar con poder, todo el mundo después se convertirá a vuestra predicación. Y sorpresa, no ha sido así. Ahora el mundo nos aborrece. No, el Señor sabía bien el corazón del hombre y el Señor sabe bien lo que va a suceder. Y el Señor nos avisa, nos advierte. No os preocupéis. Si el mundo se aborrece es porque me ha aborrecido a mí antes. El Señor está por encima de esta situación. Esto nos sirve también, en segundo lugar, para que nos acerquemos más a Él. Para que nos acerquemos más a Él. Y también viene a mi mente ahora, recordándonos del mandamiento del Señor, que nos amemos unos a otros, para que nos unamos más entre nosotros. No podemos unirnos a la gente del mundo, no podemos ir a la gente del mundo, a un amigo que tengamos que no sea creyente, y le decimos, mira, es que estoy un poco triste hoy porque he salido a testificar y la gente se ha reído de mí y no me ha hecho caso. Y tu amigo que no es creyente dirá, no te preocupes, tú no te preocupes, que como a Cristo se burlaron de él, es normal que se burlen de ti. Eso no lo hace la gente del mundo. Te va a mirar un poco extrañado y dices, pues es normal. ¿Y por qué vas? Cállate, no digas nada. ¿Para qué les molestas? Te va a decir un amigo del mundo. Tú cállate, tú haz como yo, no digas nada. Tú donde veas que va Vicente, tú vas tú ahí, vaya. Y si se visten así, tú te vistes así. Y si hablan así, tú hablas así. Y si escuchan esta música, tú escuchas esta música. Y si se drogan, tú te drogas. Y si beben, tú bebes. Y pasas desapercibido y verás que no tienes ningún problema. Es lo que hace el mundo. Y todos se visten igual. Pero esto nos sirve también para acercarnos más entre nosotros. Para apoyarnos más entre nosotros, los hijos de Dios. Y también, sobre todo, para acercarnos al Señor. Como Pablo, que leíamos esta mañana, medio sorprendidos todos. ¿Ah, sí? ¿Pablo tenía miedo? ¿Pablo tenía temor? ¿Pablo mostraba debilidad en ese momento cuando estaba predicando el Evangelio en Éfeso, por ejemplo, en el Areópago, delante de todas aquellas personas que lo tenían como un Dios? Y se le ocurre decirle a Pablo, ¿por qué me adoráis? Yo no soy un Dios. Aprovecha la situación, Pablo, y así te sirven, y así te dan sus manjares, y te dan sus casas, y te dan sus ropas, y te dan sus riquezas. Vas a recibir, si dices que no eres un Dios, si les decepcionas en ese aspecto. Y Pablo, aunque se sentía débil y se sentía menos fuerte, él sabía que estaba en el sitio. Y cuando, como dijo Josué esta mañana, cuando nosotros nos sentimos que somos débiles, que estamos incapacitados, que no podemos, que nuestras fuerzas llegan a un punto que no pueden más, ahí es donde el Señor nos quiere que nos pongamos. Porque entonces actúa Él. Porque allí es donde actúa el Señor. Cuando nosotros no podemos más, cuando nos vemos incapacitados, cuando nos vemos débiles, cuando vemos que nos vamos a caer, nos vamos a hundir, y ponemos nuestra confianza en el Señor. Entonces los que confían en Jehová, como dice en Isaías, que elevarán el vuelo como las águilas. Andarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? ¿Los jóvenes? ¿Los fuertes? ¿Los que se entrenan? ¿Los que van al gimnasio? No, los que confían en Jehová. Y Pablo puso su confianza en Jehová. Y entonces el Espíritu Santo pudo hacer toda su obra con el apóstol Pablo. La misma que quiere hacer contigo, la misma que quiere hacer conmigo. Y si no la hace, no es porque tengamos menos el Espíritu Santo, sino porque nuestro viejo hombre está allí, tirándonos para atrás. Y no nos damos cuenta de que el Señor quiere hacer su obra en nosotros. Cuanto soy más débil, más fuerte es el Señor en nosotros. En tercer lugar, no puede ser de otra manera. Porque en el corazón del hombre hay pecado. Y el pecado va contra Dios. Es el resultado lógico.
que el hombre inconverso muestre esa actitud de odio, de aborrecimiento hacia el creyente. No puede ser de otra manera, porque en el corazón hay pecado y el pecado va contra Dios. Por lo tanto, todo aquel que habla de Dios recibe la espalda del mundo. En cuarto lugar, el odio del pueblo llegó a Cristo a la cruz, pero no sabían que estaban cumpliendo las Escrituras, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No consiguieron su objetivo. Cristo resucitó de los muertos. Lo que parecía su mayor victoria, hemos matado al Hijo de Dios, se convirtió en su mayor derrota, cuando Cristo resucitó de los muertos. Nuevamente, la voluntad de Dios es cumplida. La voluntad de Dios es realizada. Y no hay nadie, incluso actuando en contra suya, aparentemente, que él piense que está haciéndolo, sale o puede superar la voluntad de Dios. Y en sexto y último lugar, Cristo envió al Espíritu Santo. Aquí lo tenemos como una promesa. Pero cuando venga el Consolador, y ya hemos hablado de esto anteriormente, y cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad y convencerá al mundo de pecado. Él es nuestro Consolador. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Hacemos bien en confiar en Él, en encomendarnos a Él, cuando vamos a testificar, cuando vamos a hacer cualquier cosa. No es nuestra responsabilidad convencer a la gente de su pecado. No es nuestra responsabilidad hacer que se conviertan, sino predicarles el Evangelio y la salvación. Esa es obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y no amedrentarnos porque el mundo nos aborrezca. Es lo normal. Le aborrecieron a Cristo, nos van a aborrecer a nosotros. Pero voy a leer un versículo al final del capítulo 16. Ya llegaremos más adelante. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. La victoria ya está ganada. No se va a ganar al final, no, ya está vencida. Es una batalla vencida. Es una victoria asegurada. No hay margen de error, no hay posibilidad de que el Señor falle al final, no llegue a su propósito. No, yo he vencido al mundo. Pues con esa confianza y con esas palabras que nos dejó el Señor Jesucristo, vayamos adelante, porque el Señor ya ha vencido. Padre Celestial, Padre amado, te damos las gracias, porque Señor sabemos de que tenemos tu amor verdadero está en nosotros, Señor. Ayúdanos a compartirlo, Padre, a no quedárnoslo para nosotros, sino ser lumbreras, luminares, allí donde tú nos pongas, y que tú recibas toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de vosotros habéis subido a una montaña y con la intención de subir hasta arriba del todo. Yo sé que lo he hecho y lo he intentado varias veces. Y una de las cosas que anima más es ¿qué? Cuando estás subiendo a la montaña, ¿hacia dónde miras? Hacia arriba. De normal no miras hacia abajo. A veces sí, ¿no? A veces miras hacia abajo y dices, ¡hola, mira cuánto hemos recorrido! Pero de normal miras para hacia arriba y dices, mira lo poco que nos queda ya, o lo poco que parece, ¿no? Porque siempre es más largo de lo que te parece. Y esto nos da una buena ilustración acerca de lo que nos está diciendo Mark. Tú dices, bueno, el mundo nos va a aborrecer, pero si miro a Cristo, miro su ejemplo, miro lo que Él provee para mí, no importa lo que el mundo haga. Da igual, sí, me va a aborrecer, pero yo estoy mirando a Cristo. Y sí, ahora mismo tengo problemas, pero mira lo que Cristo me da. Y esto es lo que nos habla el 398. Vamos a ponernos de pie para cantar este último